Entender la actualidad. Estás en Ahora es Cuando. Este es el análisis político con Rodrigo Bravo. Estamos de vuelta, 8:38. Rodrigo Bravo, qué gusto. De aquí estoy amarrado con los audífonos. Buen día. José Tomás te dejó ahí una trampa. Sí, que es más chiquitito José Tomás. Lo él, po. El más alto. El Jordan del equipo de política. El Michael Jordan, po. Eso. Ya. No, que no es el Jordan 23. Oye, ya. A ver, ese otro. Política, ¿por dónde nos vamos a ir? A ver, hablaban largamente con José Tomás de la cuenta pública en materia económica, pero no sé si ustedes tienen la sensación de que hay un poquito más de expectativa de lo habitual, o somos nosotros que en verdad nos gusta esto. Los yonkis de la política, como dice nuestro amigo Camilo Pérez. Puede ser un poquito, pero al ser la última y todo este ruido que se ha generado por la eventualidad de que tenga a su hija Violeta en las próximas horas, le ha puesto un poquito de sabor a la cuenta pública, además de cosas que ha intentado marcar el presidente la última semana, que es el anuncio del proyecto de aborto legal y su relación la relación como Estado finalmente con Israel. Pero hay hartas cosas que habría que ponerle ojo. De partida, Juanma, nosotros que vamos a estar allá, hay más de 1.500 personas van a estar dentro del salón y afuera del salón en el entorno. O sea, es bien masiva esta convocatoria. Pero yo quería bajarme con algo que nos va a pasar ese día y que seguramente quienes estemos en transmisión y ustedes que están escuchándonos van a estar pendientes de algunas figuras que son hoy día parte central de la noticia y que están invitados a la cuenta pública. Hace un par de días, hace 2 días, el presidente del Senado, Manuel José Sandón, revisaba el Salón de Honor con las instalaciones que ya están listas para proceder a este acto republicano, y entre otras cosas nos mostraba la silla de Dorothy Pérez, que quizás es la mujer del momento, como le dicen en Contraloría, la sheriff de la Contraloría. Hoy día tiene un lugar y un puesto reservado en la cuenta pública, y en medio de todo el escenario y todo lo que ha ocurrido con el caso licencias médicas y estos 25.000 funcionarios que le ocuparon de mala manera para viajar incluso fuera del país a estudiar o de paseo, va a ser una de las figuras que va a llamar y va a tener la atención no solo de los medios de comunicación, sino también de la ciudadanía, porque es un caso que impacta transversalmente a todos los chilenos. Es cosa de pararse fuera del Compín y ver cuánta gente esto realmente le genera rabia, indignación, porque muchos de ellos no les aceptan las licencias estando enfermos de verdad. Entonces la figura de Dorothy Pérez es hoy día uno de los rostros principales que está en el centro de la noticia y que le cuesta hablar, o sea, habla muy poquito con la prensa, lo hace en particular cuando va a comisiones del Congreso. En particular esta oportunidad lo hizo en la Comisión de Salud del Senado, donde entregó más antecedentes desde que conociéramos el oficio de Contraloría, y lo ha hecho en otras oportunidades por otras causas también en la Cámara de Diputados. Pero vamos a esperar ahí si es que hay alguna bajada, alguna intervención de ella que genere noticia. Otra figura bien relevante y que va a generar también la expectación a raíz de la contingencia que estamos viviendo es el arzobispo de Santiago, el cardenal Fernando Chomalí. Por el aborto. Por el aborto, claro. Vamos a ver cuál es la postura hoy día de la Iglesia. Podemos deducir cuál va a ser. Pero es una voz que no ha intervenido todavía en este debate, que seguramente va a ser otro de los puntos que va a marcar el presidente de la República en su intervención. Decían ustedes, comentaban cuánto va a durar. Más de esas 3 horas 36 minutos que duró el año antepasado o menos, pero dentro de ese extenso relato, sin duda el aborto va a tener un rol protagónico, con lo que genera también al interior de la sala. El año pasado, cuando se anuncia, hay parlamentarios que salen de frentón caminando por la alfombra roja hacia afuera del Salón de Honor, pero la voz que pueda tener hoy día la Iglesia en su representante Fernando Chomalí es algo que nos va a generar también expectativa y expectación. Ahora, con Chomalí puede tener un cruce en el tema del aborto, pero puede tener una coincidencia con el tema de Gaza. Ojo, te iba a decir lo mismo. Es un tema relevante también por su origen, digamos, pero también por la visión que tiene la Iglesia respecto a lo que ocurre entre Israel y Palestina. Claro que puede haber sintonía ahí, y eso es parte también de la expectación que vamos a tener. Esperemos, Juanma, que podamos entrevistar a alguno de ellos ese día. Pues yo creo que lo vamos a intentar al menos. O sea, sí, se llama...
Esto es como el Lollapalooza para las autoridades, pues ir a pasearse al... Sí, pues como el Met Gala de la política, pues, Sí. la cuenta pública. Se van y pasan por el frente de uno como 7 veces y uno como que a algunos le esquía la mirada y a otros los mira para ver. Cuando tú lo miráis porque lo quería entrevistar. Cuando miráis por otro lado porque entonces, ya, se ha paseado por todos los canales. Le dice el veneciano. Para las autoridades, que son hartas que nos están escuchando, siempre nos escuchan varias autoridades, Mega va a estar instalado en el sector del Senado en el segundo puesto. Acérquense. Acérquense nomás quienes tengan intención de hablar. Y uno de esos figuras que también va a generar expectativas es el fiscal nacional, Ángel Valencia. Otro de los protagonistas porque... Pucha que hay causas judiciales sobre la mesa, incluidas las licencias médicas, pero también lo que está ocurriendo con la causa de Procultura, el caso Monsalve, la casa de Salvador Allende, que además son fantasmas que tiene el presidente de la República para esta cuenta pública, que sin duda han marcado la agenda y que van a ser parte de esas exigencias que la oposición le ha puesto durante los últimos días, que se refiera a alguna de estas causas. Me cuesta creer que lo haga en particular con nombre y apellido, pero sí tratando de instalar una agenda de probidad, anticorrupción, de defensa de la mujer. O sea, hay muchas cosas que el presidente podría recoger y de manera indirecta referirse a todas estas causas. Yo he reporteado harto cuáles son las expectativas por parte de la oposición y del oficialismo, y yo te diría que desde la oposición esperan poco o nada, dicen, porque va a ser un balance de lo que ya ha hecho el presidente durante sus años de mandato, y ahí creo que los puede sorprender el mandatario, porque uno de los puntos que la moneda ha remarcado en los últimos días y que ha traspasado y comunicado a sus sectores políticos, a sus parlamentarios y por supuesto a todos sus ministros es que el presidente de la República va a valorar esta política de los acuerdos. Y cuando hablamos de acuerdos, son dos partes. Entonces, por supuesto que la oposición va a tener su guiño por parte del mandatario. Hay una agenda de seguridad que ha avanzado infinitamente, pese a que todavía tenemos esa sensación de inseguridad. Bueno, y hay hechos delictuales que marcan la agenda lamentablemente todos los días, pero hay un avance significativo en materia de seguridad con varias iniciativas que pocos podrían haber creído que en un gobierno de derecha, por ejemplo, podrían haber tenido vida finalmente. Y sí lo tuvieron en el gobierno del presidente Gabriel Boric. Y ahí, sin duda, fue clave el trabajo, las propuestas y cómo la centro derecha y la oposición en general llevó más allá muchas de ellas, poniendo sobre la mesa, entre otras cosas, la ley Naim Ratamal, por ejemplo, que nace originalmente de ese sector político. Y ahí el presidente podría efectivamente valorar la política de los acuerdos. Y con la reforma de pensiones. Y la reforma de pensiones, sin duda, claro. Porque lo hemos dicho infinitamente todas las veces que nos referimos a este tema, que rol clave jugaron los parlamentarios miembros de la comisión que revisó esta reforma tan significativa para la ciudadanía. Vale la pena mencionarlos de nuevo: el presidente de RN, Rodrigo Galilea, el senador Evópoli Luciano Cruzcoque y el senador de la UDI, Juan Antonio Coloma. Parte de lo que vamos a ver, creo, en esa jornada, con otros personajes que van a llamar la atención. Va la expresidenta Michelle Bachelet, la única mandataria confirmada como visita a esta cuenta pública. La hemos escuchado poco. Ella ha tomado una postura distante de referirse a apoyar a algún candidato de los que va a la primaria, que a todo esto lanzaron su campaña ya hace poquito rato. Hoy comienza oficialmente ese periodo. La campaña, claro, empieza el periodo legal de campaña. Exacto, ya empieza y hemos visto banderazos en distintos puntos de la capital, y va a estar en Rancagua Jaime Mulet, pero la presidenta ha sido cuidadosa, les decía yo, de referirse a esto. Ha convocado a los candidatos, cuando eran más incluso, a su fundación para conversar de políticas de futuro y un poco ser una suerte, no sé si de mediadora, pero de eje de ideas para que esto se traspase para distintas figuras que hoy día intentan ser presidente de la República. Así que vamos a estar también detrás de Michelle Bachelet. Eso te diría yo que son los grandes personajes que van a generar harta expectativa, pero hay un hecho que no sé qué les parece a usted, que está generando ruido, suspicacias, porque se ha dicho tanto esta semana que el presidente le ha hablado al 30%, que ha hecho con el aborto y con la política de Israel guiños al Frente Amplio, y es que Gonzalo Vinter, candidato del Frente Amplio, diputado, y en su rol de diputado va a ser parte de esa comisión de Pórtico, esa que está en la alfombra roja
y que recibe a todas las autoridades que van llegando. Está primero en la fila. Entonces va a ser el primer abrazo y saludo que va a tener el presidente de la República cuando ingrese. Lo hacen una serie de parlamentarios, no es que sea solo Gonzalo Vinter, pero No, está claro. ahí. Va a estar ahí, Juanma, y va a ser seguramente una imagen del día esa. Sí, pues el diputado candidato del partido del presidente, pero quienes que digan que alguien está haciendo uso electoral de la cuenta pública, no, si le tocó, porque es comité de pórtico nomás. Sí, claro, es parte de. No le tocó a Jaime Mulet, no le tocó a Johannes Kaiser, no le tocó a Jimena Rincón, que también son parlamentarios. Ah, no, mentira, Jimena Rincón está en la Sí, comisión de reja. Está en la comisión de reja. Sí, está también presente. Otra... Esto de la Comisión reja y de el kiosco. Sí. Comisión de colación. Y esto es protocolar, pero finalmente, ¿qué sentido tiene? Estético, diríamos, nomás. No, pero porque también se ve muy feo que el presidente llegue y entre Entre al Congreso y no haya nadie esperándolo para recibirlo. Claro. Sí, tienes razón, Juanma. Y bueno, hay una lista larga de quienes van a estar ahí. El senador Iván Flores en la comisión de pórtico, Gastón Saavedra, Sergio Gaona, Francisco Chaguán, y en la comisión de reja, además de Gonzalo Vinter, Cristian Moreira, Alejandro Sepúlveda, Esteban Velázquez, entre otros. Así que va a ser llamativo también. Y otro hecho a destacar, debuta en una cuenta pública el ministro de Seguridad. Es la primera vez que tenemos un ministro de Seguridad, Luis Cordero, en esta ocasión, el primer ministro de Seguridad, que va a ser su primera intervención o participación más bien de una cuenta pública que, insisto, a lo mejor es cosa de nosotros, pero tiene algo de expectativa. En la cuenta pública, la última del presidente Boric va a ser tan distinta a la primera, tan distinta en tantos sentidos. Todos los presidentes llegan magullados después de haber gobernado un poquito más de 3 años. Es un hecho de la causa, porque todos tienen sus avatares, conflictos, problemas, dificultades, acomodos, tropiezos, accidentes, aprendizajes, ¿no? Pero el presidente Boric probablemente va a ser de los que uno, cuando haga el balance, va a ser de los que probablemente más mutó en estos un poco más de 3 años, y eso que todavía le queda para concluir el mandato en marzo del próximo año. Porque es un presidente que, si uno mira, Connie, Rodrigo, desde que asumió hasta ahora en esta cuenta pública, carga sobre su historia, por decirlo de alguna manera, con una cantidad de derrotas. Todos los presidentes las tienen, yo quiero remarcar esto, pero es que son bien importantes. Tiene una derrota ideológica con el proceso constituyente, tiene una derrota política porque tuvo que adaptar su programa de gobierno a cuestiones que no tenía contempladas, no eran el eje esencial de su gobierno. Tiene una derrota ética con la superioridad moral declarada por Giorgio Jackson, y los pillaron robando, según por lo menos dice el Ministerio Público, y una derrota una derrota simbólica de haber sido el presidente que más ensalzó la figura de Allende y terminó probablemente siendo el que más la mancilló, con el caso de la Casa Allende. Entonces, esas 4 derrotas van a estar de alguna manera en el perfil de un presidente del perfil del presidente cuando nos lea este discurso. Va a tratar de hacernos la lista de todo lo conseguido en este gobierno, y al final no somos nosotros, ni tú, ni yo, ni la Connie, ni otro, sino que la gente, la que con el paso de los años dirá de qué se va a acordar de este gobierno y qué cosas rescata este gobierno. El presidente Piñera le encantaba hacer la lista de las cosas que había hecho, Sí. y al final, ¿de qué se acuerda la gente del presidente Piñera? De un par de cosas, porque la historia puede ser muy injusta, pero también es social, ¿no? La gente recoge lo que finalmente más le marcó: el rescate de los mineros, la reconstrucción para el terremoto, las vacunas, y enfrentar el estallido social en el caso de Piñera. Y así podría de cada uno de los presidentes citar algunos ejemplos. El presidente nos va a tratar de recordar todo lo que ha hecho en este mandato, pero al final lo que vamos a ver es la historia humana de un hombre que está a punto de ser padre, al menos hasta esta hora, y probablemente de aquí al domingo todavía a punto de ser padre, y que carga sobre sus hombros con esas derrotas y con esa mutación política que le tocó vivir, mucho más profunda que Elwin, Frei, Lagos, Bachelet o Piñera. Qué potente lo que acabas de decir, Juanma, porque hasta en el rictus de su próxima cuenta pública uno podría decir que se puede notar y que va a ser significativo y relevante toda la historia reciente del mandatario. Y la comparación de la foto de la primera cuenta con la de la última cuenta, Claro. que uno se da cuenta del deterioro físico, Y y tiene que más ver. pelado, más canoso, más... Hay que ver cómo es el comparativo, pero vamos a ver una transformación física también. ¿Se acuerdan que en el telefonazo Piñera-Boric, el que se hace con el cambio de mando, se lo dijo? Vamos a ver cómo entra, pero cómo sale Tal después. cual. Tal cual. 8:53 minutos.